El 22 de mayo recordamos a nuestra santa, Santa Rita de Cassia. En italiano, Rita de Cassia fue bautizada con el nombre de Margherita Lotti. Fue una religiosa italiana y es una de las santas más populares de la Iglesia Católica. Su nombre es una abreviación de Margherita. La santa de lo imposible fue una hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. Nació en mayo del año 1381, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena. La casa natal de Santa Rita está cerca del pueblito de Cassia, entre las montañas, a unas 400 millas de Asís, en la Umbría, región del centro de Italia. Su vida comenzó en tiempos de guerras, terremotos, conquistas y rebeliones. Países invadían a países, ciudades atacaban a ciudades cercanas, vecinos se peleaban con los vecinos, hermanos contra hermanos. Los problemas del mundo parecían más grandes que lo que la política y los gobiernos pudieran resolver. Nacida de devotos padres, Antonio Lotti y Amata Ferri, a los que se conocía como pacificadores de Jesucristo, pues los llamaban para apaciguar peleas entre vecinos. Ellos no necesitaban discursos poderosos ni discusiones diplomáticas, solo necesitaban el santo nombre de Jesús, su perdón hacia los que lo crucificaron y la paz que trajo el corazón del hombre. Enseñaron a Santa Rita de pequeña todo acerca de Jesús, María y José. Además, no fue enseñada como Santa Catalina a leer, sino que ella, su libro, fue siempre Jesucristo y su crucifijo. Ella quería ser religiosa toda su vida. Su niñez y adolescencia transcurrieron en un hogar de fe. Sus padres la llevaron a Jesús a temprana edad y ella siempre manifestó su amor por él, al punto de desear consagrar su vida. Sus padres, ya avanzados en edad, escogieron para ella un esposo, Paolo Ferdinando Mancino, lo cual no fue una decisión muy sabia, pero Rita obedeció. Así Dios lo quiso, y damos en ella el ejemplo de una admirable esposa llena de virtud, aún en las difíciles circunstancias. Después del matrimonio, su esposo demostró ser bebedor, mujeriego. Rita le fue fiel durante toda su vida de casada. Encontró su fortaleza en Jesucristo, en una vida de oración, sufrimiento y silencio. A pesar de todo, Rita y Paolo siguen apostando por el matrimonio y llegan los hijos. Rita deseaba y oraba para que Paolo dejara esa vida de vergüenza, venganza, rencores y excesos. Tuvieron gemelos, Paulo y Giangiacomo Mancino, quienes sacaron el temperamento del padre. Rita se preocupó y oró por ellos. Pasaron los años y los hijos crecieron. Su esposo poco a poco fue cambiando. Después de 20 años de matrimonio y oración por parte de Rita, el esposo se convirtió, le pidió perdón y prometió cambiar su forma de ser. Rita perdona y él deja su antigua vida de pecado y pasa el tiempo con ella en los caminos de Dios. Esto no duró por mucho tiempo. Mientras su esposo se había reformado, así no fue con antiguos amigos y enemigos. Una noche, Paolo no fue a la casa. Antes de su conversión, esto no hubiera sido extraño.
Pero en el Paolo reformado esto no era normal. Rita sabía que algo había ocurrido. Al día siguiente lo encontraron asesinado. Rita buscó alivio en la fe que abrigaba su corazón, pero sus hijos, instigados por los parientes de su padre, juraron venganza. Rita intentaba disuadirlos y les hablaba de la necesidad del perdón para sentirlos liberados del mal. Su pena fue aumentada cuando sus dos hijos, que ya eran mayores, juraron vengar la muerte de su padre. Las súplicas no lograban disuadirlos. Fue entonces que Santa Rita comprendió que más vale salvar el alma que vivir mucho tiempo. Rogó al Señor que salvara las almas de sus dos hijos, pero poco tiempo después fallecieron. Antes de morir, habían logrado perdonar a los asesinos de su padre. Al quedar sola, Rita no se deja vencer por la tristeza y el sufrimiento. Entonces decide entrar en las Hermanas Agustinas del monasterio de Santa María Magdalena de Casia, pero no sería fácil lograrlo, ya que no aceptarían a una mujer que había estado casada. Mañana continuaremos con otra parte de la vida de nuestra Santa Rita de Casia. Seguimos recordando a nuestra santa, Santa Rita. Hoy hablaremos de los estigmas. Diversos católicos devotos han sufrido en sus cuerpos las heridas de la crucifixión de Jesús. A lo largo de los últimos 8 siglos, para los fieles se trata de milagros. A lo largo de la historia del cristianismo, ha habido quienes han llegado al extremo de padecer en sus cuerpos el mismo sufrimiento experimentado por el Hijo de Dios. Son los llamados estigmatizados, en alusión a los estigmas o heridas de la crucifixión, en manos, pies, costado y cabeza. Durante los últimos 800 años se han registrado más de 300 casos de estigmatizados. Una persona que presenta estas marcas divinas debe pasar por una serie de criterios y evaluaciones para ser considerado un estigmatizado. Debe cumplir con 12 criterios indispensables por la Iglesia. Deben estar localizados exactamente en los mismos lugares de las 5 llagas de Cristo. Aparecen todas al mismo tiempo. También aparecen espontáneamente mientras la persona ora extasiada. No tienen una explicación ni causas naturales, no degeneran en necrosis, no emiten mal olor. Se habla que incluso las heridas tienen un olor a flores. Carecen de supuración o infecciones. Sangran profusamente y la hemorragia no se detiene. No sufren procesos de descomposición. Provocan una modificación de los tejidos. No hay cicatrización. Están acompañados de fuertes dolores, tanto físicos como morales. Si no hay dolor, entonces no se consideran estigmas. Por último, la persona evaluada debe demostrar que lleva una vida ejemplar dedicada a la oración y la fe en Jesucristo. Tomando en cuenta lo anterior, ¿cuáles son los casos reconocidos como reales por parte de la Iglesia? Entre ellos encontramos a los estigmas de San Francisco de Asís, también los de Santa Catalina de Siena, los de Santa Verónica Giuliani, los del Padre Pío, los de también Teresa Newman, como así también otros santos importantes. Pero nosotros vamos a detenernos en los estigmas de nuestra Santa Rita. De acuerdo a la tradición, en 1428, una madrugada, Rita recibió de las manos de Cristo una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente. Se trataba de un estigma divino, la marca de la corona de espinas que Jesucristo había exhibido en la cruz. Les trajeron la astilla
y la guardaron como reliquia sagrada. Cada madrugada el estigma se volvía a abrir por sí mismo hasta que empezó a expeler un olor inmundo que se mantuvo milagrosamente el resto de su vida. En 1453, Rita cayó en cama gravemente enferma. Desde ese momento, estando siempre atendida por novicias, la herida de su frente gradualmente se cerró. Mañana continuaremos con otra parte de la historia de nuestra Santa Rita. Seguimos recordando partes de nuestra Santa Rita de Casia. Se dice que después de ser bautizada, abejas blancas entraban y salían de la boca de Rita sin hacerle daño. No se duda que este episodio de las abejas pertenece a la primera tradición ritiana, pero no se lo considera como un fenómeno sobrenatural. El Papa Urbano VIII manifestó un gran interés y además llevarlas en su escudo pontifical. Se preocupó en persona de estudiar el comportamiento de las abejas, que al parecer son únicas en el mundo. Urbano, sabiendo de las misteriosas abejas, pidió que una de ellas le fuera llevada a Roma. Después de un cuidadoso examen, le ató un hilo de seda y la dejó libre. Esta se descubrió más tarde en su nido en el monasterio de Casia, a 138 kilómetros de distancia. Aún hoy, el antiguo monasterio donde Rita vivió y murió como monja agustina, se encuentran las abejas murarias, llamadas así porque habitan en los muros, aunque la devoción popular prefiere llamarlas abejas de Santa Rita, por haberlas relacionado con aquellas misteriosas abejas que rodearon su cuna pocos días después de su bautismo. En Casia, las abejas de Santa Rita no solo viven en los muros del monasterio, sino que también junto a este. Así lo quiso la beata Teresa de Casia, que en 1938 fundó la Colmena de Santa Rita, una obra donde niños carenciados reciben ayuda para crecer fuertes y emprender el vuelo de la vida. Según la tradición, desde que era bebé mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agruparon sobre su boca, depositando en ella la dulce miel, sin hacerle daño y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría, trató de disipar a las abejas con su brazo herido. Su brazo sanó inmediatamente. Después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Casia. Las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante la Semana Santa de cada año y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita, el 22 de mayo, cuando retomaban a la inactividad, hasta la Semana Santa del próximo año. Los huecos en la pared donde las abejas permanecen hasta el siguiente año pueden ser vistos claramente por peregrinos que llegan hoy al monasterio. Seguimos recordando partes de la vida de Santa Rita. Cuando su marido muere, Rita se presenta en las hermanas agustinas, que por haber estado casada no fue aceptada. Ella se volvió de nuevo a Jesús en oración. Ocurrió entonces un milagro. Una noche, mientras Rita dormía profundamente, oyó que la llamaban Rita, Rita, Rita. Esto ocurrió 3 veces. A la tercera vez, Rita abrió la puerta y allí estaban San Agustín, San Nicolás de Talentino y San Juan el Bautista, del cual ella había sido devota desde niña. Ellos le pidieron que los siguieran. Después de correr por las calles de Roca Porena, en el pico de Escoglio, donde Rita siempre iba a orar, sintió que la subieron en el aire y la empujaban suavemente hacia Casia. Se encontró arriba del monasterio de Santa María Magdalena en Casia. Entonces cayó en éxtasis. Cuando salió de éxtasis, se encontró del monasterio de las monjas agustinas. No pudieron ya negarle entrada.
Es admitida y hace la profesión ese mismo año de 1417 y allí pasa 40 años de consagración a Dios. Durante el primer año, Rita fue puesta a prueba no solamente por sus superiores, sino por el Señor. Le fue dado el pasaje del joven rico para que meditara. Un día también fue puesta a prueba por su madre superiora. Como un acto de obediencia, Rita fue ordenada a regar cada día una planta muerta. Rita lo hizo obedientemente y de buena manera. La planta se había convertido en una vid floreciente y dio uvas que se usaron para el vino sacramental. Rita también meditaba muchas horas la pasión de Cristo. Meditaba en los insultos, los rechazos, las ingratitudes que sufrió en su camino al Calvario. Durante la Cuaresma de 1443 fue a Casia un predicador, Santiago de Monte Brandone, quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor, que tocó tanto a Rita que a su retorno al monasterio le pidió fervientemente a Dios ser partícipe de sus sufrimientos en la cruz. Fue así que recibió los estigmas y las marcas de la corona en su cabeza. A la mayoría de los santos que reciben este don exuden una fragancia celestial. Las llagas de Santa Rita, sin embargo, exudían olor a podrido, por lo que debía alejarse de la gente. Por 15 años vivió sola, lejos de sus hermanas monjas. Dios le dio tregua cuando quiso ir a Roma para el primer año santo. Jesús removió el estigma de su cabeza durante el tiempo que duró la peregrinación. Pero tan pronto cuando llegó a casa, el estigma volvió a aparecer, teniéndose que aislarse otra vez. En su vida tuvo muchas llamadas. Cuando estaba en su lecho de muerte, le pidió al Señor una señal para saber que sus hijos estaban en el cielo. A mediados de invierno recibió una rosa de jardín mediante una petición que le había realizado a una parienta quien había acercado a visitarla. Ya que Santa Rita estaba gravemente enferma, como era en aquel tiempo de invierno y en aquel año de 1457 se estaba distinguiendo por la intensidad de la crudeza de ese invierno frío, la mujer creyó que Rita deliraba ya por su enfermedad y, juzgando un desatino el encargo de la enferma, regresó a su casa sin acordarse de la rosa. Pero pasando junto al huerto de la casa de Rita, bien haya sido por su curiosidad o por un impulso sobrenatural, entró en él y vio con asombro que de la rama de un rosal, medio cubierto por la nieve, pendía una rosa fresca y lozana. Con mucha alegría la corte retorna a Casia y entrega a Rita la rosa deseada, que se conservó largo tiempo fresca, despidiendo un intenso perfume. Este hecho originó que las religiosas agustinas de Casia acostumbraran a cubrir con rosas la urna que yace el cuerpo incorrupto de Santa Rita, especialmente el 22 de mayo, aniversario de su piadosa muerte. Mañana recordaremos otra parte de la historia de la vida de nuestra Santa Rita. Antes de cerrar sus ojos para siempre, tuvo la visión de que Jesús y la Virgen María la invitaban al paraíso. Una de sus hermanas vio su alma subir al cielo acompañada de ángeles. Desde su recámara se vio el resplandor de una luz muy luminosa, como si hubiera entrado el sol. Es en almas puras como la de ella que Dios puede hacer portentos sin que por ello se desenfrenen y caigan en el orgullo espiritual. Al morir la celda se ilumina y las campanas tañen solas por el gozo de un alma que entra en el cielo. Era el 22 de mayo de 1457 cuando su vida llegó a su fin. La herida del estigma desapareció y en su lugar apareció una mancha como si fuese un rubí, la cual tenía una deliciosa fragancia. Debía haber sido velada en el convento, pero la muchedumbre tan grande se necesitó
un lugar más espacioso como la iglesia. Permaneció allí y la fragancia nunca desapareció. Por eso nunca la enterraron. El ataúd que tenía de madera originalmente fue reemplazado por uno de cristal y ha estado expuesto para venerar a ella por medio de todos los fieles. Desde entonces, multitudes todavía acuden en peregrinación a honrar a Santa Rita y pedir su intercesión ante su cuerpo que permanece incorrupto. Rita fue beatificada por el Papa Urbano VIII en 1627, cuyo secretario privado, Fausto Cardinali Poli, era originario de Rocaporena. El 24 de mayo de 1900 fue canonizada por el Papa León XIII. Santa Rita es patrona de las enfermedades, las heridas, los problemas maritales, las causas imposibles, las pérdidas, el abuso, las madres, los matrimonios, la familia, la paz, de las causas difíciles y desesperadas y de las causas perdidas. A raíz de su canonización a principios del siglo XX, se construyó un gran santuario de Santa Rita en Casia, la Basílica de Santa Rita de Casia y una casa en Rocaporena, construida en el sitio donde se cree que estaba su casa natal. Son los lugares de peregrinación más activos de Umbría. Por otro lado, en América, uno de los santuarios más antiguos se encuentra en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, en México. Data de 1731, siendo posiblemente el templo de Santa Rita el más antiguo lugar de culto en toda América construido en su honor. Anualmente se realizaba allí una verbena popular muy cerca del centro de la ciudad en honor a esta santa. La santa no es patrona de la ciudad, pero popularmente es considerada. De la fiesta que fue en un principio quedan los restos que actualmente se conocen como el de las empanadas de Santa Rita, pero se festeja en un lugar más alejado del originario. En Argentina es patrona de Puerto Tirol en la provincia de Chaco y de la ciudad de Esquina en Corrientes, como así también es venerada en la provincia de Salta, en donde se conserva una de sus reliquias, siendo la cuarta en el país en su exposición pública. Es en la parroquia de Santa Rita de Casia de Salta. Y en nuestra capilla de Santa Rita, en Merlo, donde toda la comunidad continuamos venerándola con fe y entusiasmo, especialmente su día, el 22 de mayo.